Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros una vez más en Back to Business. Los que han estado viniendo a las charlas, gracias por estar aquí una vez más. Y los que están por primera vez, gracias por estar con nosotros. Esperamos que la charla les guste mucho. Y bueno, el día de hoy hablaremos de un tema muy importante, un tema que puede llegar a ser polémico, es sobre el neuromarketing. Vamos a hablar sobre los mitos y realidades y sobre todo dándole el giro de la nueva normalidad. Les presento a los expertos: Nicola Origi, consultor y capacitador internacional, experto en lateral marketing; Buenas Álvaro tardes. Pastor, experto en brand strategy, autor del bestseller Eat or Be Eaten; Moisés Cielac, quien fue estratega digital en la campaña de Barack Obama. Y el día de hoy tenemos una invitada de lujo, que es Diana Fernández, neurobióloga con doctorado en investigación psicológica con especialidad en electroencefalografía. Muy bueno. Pues muchísimas gracias de nuevo. Vamos a comenzar con las preguntas. Y bueno, la primera pregunta puede parecer bastante obvia, pero habrá para algunos que no saben bien a qué nos referimos con esto de neuromarketing. Entonces, Moisés Cielac, cuéntanos, ¿qué es el neuromarketing? ¿Cómo se come? Hay varias definiciones. Desde el punto de vista del psicólogo, de alguna manera, la forma en que lo interpretamos es cómo hacemos tácticas para comunicarnos con nuestros target, con nuestros mercados target, pero en vez de utilizar lo que nuestra mente nos dice, vamos a utilizar lo que nuestro cerebro nos comunica. Es decir, vamos a utilizar las neurociencias para de alguna manera interpretar las señales fisiológicas que nos da el porque me cerebro, acabo de conectar. con las cuales de alguna manera logramos este precioso efecto de atraer a nuestros clientes. Entonces eso tiene que ver mucho con la definición de neuromarketing. No quiero dar una definición teórica. Para mi gusto es la neurociencia al servicio del marketing. La conectividad del cuerpo como un ente fisiológico, no como la mente pensante, sino el cuerpo, y cómo nos da señales de que le está gustando algo, le da placer, no le da placer, se siente atraído, que si el olfato, que si el oído, que si el tacto, y eso el mercadólogo lo usa para tener una mejor comunicación con su mercado. Y eso es básicamente lo que hace el neuromarketing, según el punto de vista del psicólogo mercadólogo. Claro, habrá punto de vista del ingeniero, del industrial, del médico, del neurocientista, ¿no? Del neurólogo, ¿sí? Y también el punto de vista, pues, del mercadólogo común, ¿verdad? Que a lo mejor nos dice que esto ya existía hace como 30 años, como 40 o 50. Y ese es mi punto de vista, no sé qué piensen mis amigos acá, los expertos, pero eso es mi humilde punto de vista. Bueno, sí, creo que lo definiste muy correctamente el neuromarketing. En definitiva, cada vez más los consumidores no solo consumen porque la razón se le impone, sino porque son movidos por las emociones. Y de estas emociones ya se están ocupando muchas empresas que apuestan por el neuromarketing como estrategia para aumentar sus ventas, persuadiendo de una forma sutil al cliente. Y esto nos habla también de la ineficiencia bajo ciertos aspectos de los estudios de mercado tradicionales. Vaya, no es que los focus group no sirvan, no es que los cuantitativos no sirvan, sin embargo, tienen muchas limitaciones. Por ejemplo, en un focus group una persona puede contestar basándose en un sesgo de cortesía. Contesta lo que quiere escuchar el entrevistador. O muchas veces cuando estamos hablando de un estudio de mercado tradicional, el consumidor no nos dice la verdad, no porque nos quiera mentir, sino porque no sabe verbalizar sus emociones. Entonces es un hecho que para llegar a los consumidores hay que conectar con sus sentimientos, transmitiéndoles valores y emociones, ya que solo de esta forma se podrá recibir un sentimiento positivo hacia la marca. Y bueno, a raíz de eso surgió el neuromarketing, que es una ciencia que investiga y estudia cómo se comporta el cerebro en un proceso de compra. El neuromarketing estudia cómo reacciona el cerebro ante una campaña publicitaria de un producto, por ejemplo, ante cualquier estímulo relacionado
con la publicidad y mide básicamente tres aspectos claves: atención, emoción y memoria. Gracias, Nicolás. Álvaro, ¿alguna opinión al respecto? Fíjate que voy a retomar mi concepto de la sesión pasada, que es marketing del marketing. No, a mí me parece que es un recurso nuevo que tienen ahora sí que las personas que desarrollan contenidos para marketing, para venderlos, pero la realidad es que, a ver, si entendemos que el neuromarketing es la medición científica de cómo reaccionamos a nivel central y periférico, es decir, con el cerebro y después la frecuencia cardíaca y eso. Si así definimos el neuromarketing, la realidad es que eso viene haciéndose desde tiempo inmemorial. Hagan de cuenta, yo como lo entiendo es, cuando tú desarrollas una pieza de publicidad o un diseño para un empaque y la estás evaluando, aunque no quieras, cuando tú le estás juzgando, entra en función el neuromarketing, es decir, de manera automática se te dilatan las pupilas o no, se te acelera la frecuencia cardíaca o no, sudas o no sudas, lo que sea, ¿no? Es decir, tienes reacciones físicas frente al estímulo que tienes. Y de esa manera hemos venido evaluando los materiales de promoción y de comunicación desde la primera vez que se hizo un material. La única diferencia es que actualmente tienes una medición de eso, pero la realidad es que ahora sí que anteriormente esto entraba en vigor cuando evaluabas tus diferentes piezas de comunicación. Entonces yo creo que es un sabor más de la semana de los que tienen a la mano los marqueteros y va a terminar en el mismo lugar donde ha terminado el below the line, el correo directo, los call centers, y ya no le sigo porque lo siguiente sería el marketing digital, y ahí sí de plano Moisés se me avienta al cuello. Entonces, no, lo dejo nomás en esas 4 o 5. Acabas de decir algo muy sabio, Álvaro. La desaparición del below the line no es que haya desaparecido, es que la verdad nunca tenía que haber existido semejante barbaridad. Yo creo en un solo marketing, que es un throughout the line. A veces es masivo, a veces es focal. Entonces, el concepto BTL, ya alguien tenía que inventar un acrónimo, pero tarde o temprano se tenía que acabar. ¿Por qué? Porque ya eso del BTL, ATL, pues ya es así como que relativo, ya es una coctelera. Y como es en muchas disciplinas, me encanta pensar en que neuromarketing todavía sea capaz de despertar polémicas. Es que todavía hay alguien que duda que tiene poder en neuromarketing para atraer a las grandes masas. Es más, ¿sabes quiénes fueron los primeros en emplear el neuromarketing? El FBI y la CIA, o sea, como los ves en las películas. Para que se entienda qué es el neuromarketing, es como el detector de mentiras, ¿no? Que te miden la frecuencia cardíaca y la madre. Justo es eso el neuromarketing, es la medición objetiva, científica, de la reacción física central y periférica ante un estímulo determinado. ¿Qué tal mi definición? Me voy a permitir hacer una pequeña aclaración. Porque en neurociencia, una cosa es medir lo que está sucediendo en el cerebro, que de hecho no se puede medir lo que sucede en todo nuestro cerebro. Se mide únicamente lo que sucede en la corteza, en la parte más superficial del cerebro. Se mide a partir de reacciones eléctricas, porque así se comunican nuestras neuronas. El decir neuromarketing es precisamente el análisis de esas diferencias de comunicación eléctrica entre nuestras neuronas. Las diferencias de esa electricidad es exactamente lo que nosotros interpretamos en una pantalla con unas ondas, si a la persona le está gustando lo que está viendo o no le está gustando. Otra cosa distinta es, bueno, esto que les acabo de decir se mide con un equipo que se llama electroencefalografía. Otra cosa distinta es medir la posición de los ojos. El espectador va a poner los ojos en el objeto que más le llame la atención. Pero este es otro equipo que se llama eye tracking.
que es distinto, son como unos lentes, y es distinto a la gorra de electroencefalografía que tiene los electrodos ubicados específicamente en zonas del cerebro donde sabemos qué información específica se está procesando. Y otro más es lo que acaban de comentar, es otro equipo que se llama Biofeedback, que es un equipo que tiene electrodos en las puntas de los dedos, tiene electrodo para medir la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, sudoración, pero son equipos distintos que todos conectados a la misma persona en un mismo momento y que se le pone a la persona ciertos estímulos de mercadotecnia o de lo que sea. Tiene que haber una relación entre los biomarcadores, que son sudoración, temperatura, etcétera, contra el eye tracking, contra lo que nosotros estamos leyendo de las diferencias de la función neuronal. Neuromarketing es muchísimo más complejo que únicamente medir si a la persona le gusta, le emociona o lo puede memorizar. Lo preocupante de esto es la cantidad de información que se puede obtener de este tipo de equipos. Y que afortunadamente, yo sé que ustedes se van a enojar conmigo, pero yo estando del lado de las neurociencias diría que afortunadamente no se ha logrado interpretar en su totalidad. Los equipos de electroencefalografía, el eye tracking y el biofeedback se han utilizado efectivamente en un inicio por esto de obtener información del enemigo. Después se utilizaron con cuestión de investigación científica, que nosotros no hemos terminado de comprender cómo funciona el sistema nervioso cuando de pronto nos dimos cuenta que se empezó a usar en el marketing. Entonces, pues nada más quería ponerlos un poco en contexto de cuál es todo el equipo que se usa y qué es lo que mide exactamente. Pues es lo que yo decía. Qué bárbaro. Pues sí, ¿no? Muchas gracias, Diana, por brindarnos algo de tu expertise en cuanto a este tema. Y bueno, vamos a pasar hacia la siguiente pregunta. Esta es para ti, Nicolás. ¿Tú consideras que el neuromarketing es para todas las empresas? Buena pregunta la tuya. Creo que honestamente tenemos que hablar de cuánto cuesta un estudio de neuromarketing. Los estudios con eye tracking y encefalografía rondan los $10,000, $15,000 por anuncio. Puesto que un anunciante rara vez testa un solo anuncio, el costo de hacer un pretest para un grupo de anuncio ronda los $25,000, $40,000. Estamos hablando entonces de un costo que puede ser un poquito más alto respecto a un pretest publicitario o mediante focus group. El tiempo estimado para tener los resultados son 3 o 4 días. Hay varios factores que pueden incrementar el costo, por ejemplo, selección de muestras con características especiales, mayor número de sujetos medidos, necesidad de obtener resultados en tiempo más rápidos, inclusión de múltiples estímulos, por ejemplo, no solo el anuncio de televisión, sino también el sitio móvil, las gráficas, los espectaculares, y cualquier cosa que implica movimiento de equipo personal. Existe una manera de reducir estos costos, tal vez solicitando la inclusión de nuestros anuncios en algún estudio ómnibus que tenga la firma de neuromarketing, pero vaya, definitivamente no es para todas las empresas, porque además requiere temas legales y éticos mucho más complejos que un focus group tradicional. Al final de cuentas estamos conectándonos al cerebro de las personas. Así que diría que no es para todos, es para empresas ya maduras, con presupuestos importantes y con ganas de experimentar en una técnica todavía no muy popularizada, vaya. Perfecto, Nicolás, muchas gracias. Moisés, creo que quieres comentar algo al respecto. O Álvaro. Sí, en un afán de no ser demasiado rigorista con
con la ciencia, la aplicación y todo esto, hace 50 años o más, o 60 o 70, las computadoras ocupaban todo un cuarto y eran carísimas. Y hace 40 años, las computadoras eran unos muebles. Cuando yo estudié la carrera, y hace 30 eran unas marinolas conectadas a un monstruo. Y hoy en día estas son las computadoras, ¿no? De alguna manera. En aquel entonces decíamos que era carísimo las computadoras, pero yo creo que para donde vamos y un poquito platicando sobre lo que dijo Nicola, es que la precisión de estos estudios, aunque hoy son caros, puede ser tal que nos va a arrojar información que hoy en día no nos arrojan los estudios de piso. Correcto. Porque no tenemos toda la evidencia y porque los focus groups están sesgados por el regalito y la paleta que luego damos, y porque una encuesta de, no, ¿cómo se llama?, de salida en un supermercado, si no tienes 500 no son convincentes, que yo creo que hoy en día si no tienes 2000 tampoco son concluyentes. Ha cambiado el número mágico del estadístico. El estadístico hablaba de 370 y ahora tiene que hablar de 500 a lo mejor, porque hay muchos sesgos. Yo sí agradezco mucho esta conectividad que hay al neocórtex que menciona Diana, porque al menos eso sabemos. Antes ni siquiera podíamos manejar eso. Y hoy en día por lo menos el neo se excita, se emociona, se calienta pineal, se calienta una serie de componentes en el cerebro que hasta los psicólogos entendemos. Conste que ya me pegué yo mismo, ¿sí? Y podemos medir. En cambio, antes pues sí, no podíamos medir. Entonces yo sí creo que se va a abaratar, se va a abaratar. Va a funcionar mejor y vamos a poder usarlo mejor. Que hoy en día tenemos que ir al hospital casi para poder medirlo. Y va a haber pronto unidades ambulantes pues para conectar esos maravillosos 1800 gramos de masa grasosa y agua, ¿verdad? A un aparato portátil para poder medir qué está pensando el coco del pelón, del pelón o del que tenga pelo, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? ¿Sabes qué me viene ahora sí a la mente? ¿Neta? Sí, que afortunadamente el conocimiento todavía popular con respecto al neuromarketing es limitado y a los marqueteros nos viene bien por lo siguiente. Ahora sí que hablando de la calle, la crítica que se nos hace de manera constante es que, ya sé, que creamos necesidades, ¿no? Como si eso pudiera hacerse, pero en fin, o sea, es una de las enormes críticas. Y entonces, en ese contexto, a partir de un comentario que hizo Nicola, de repente digo, ¡ay! ¿Qué tan ético es el recurrir al neuromarketing para desarrollar la comunicación de una marca? Porque a mí me parece que esto es manipulación simple y pura, ¿no? Ya sé que te estimula mucho más el azul que era amarillo, entonces le voy a poner más azul. Ya sé que si cachas para dónde voy, entonces de repente digo, no me va a quitar el sueño ni mucho menos, pero como que digo, me llama la atención, insisto, desde la perspectiva de la ética. Ojo, reconociendo que ya de entrada hay una cierta manipulación de nuestra parte desde el momento en el que evaluamos los estímulos que ponemos frente a las personas. Pero no sé, como que esto ya me parece que es way too much. O sea, es decir, como que hay barreras y me parece que esta barrera en particular ya es rebasada cuando recurres al neuromarketing. Hay algo, porque todavía cuando tú haces una sesión de grupo, una encuesta, una observación etnográfica, bla, 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 como que todavía hay cierta, no sé, subjetividad en la interpretación de lo que estás leyendo. Aquí no, aquí sí, o sea, está muy feo, ¿no? Que meterse literal en el coco de la gente es como que mala onda, o sea, neta, o sea, yo sí yo sí siento que es un recurso del FBI, de la CIA, o sea, ya lo único que nos falta para la siguiente ronda es meterle un tehuacán en la nariz a la gente para que nos digan qué les parecen las cosas, ¿no? O sea, creo que estamos ya en el ámbito de la investigación policial o policíaca de las marcas. Me parece que es way too much. Y bueno, y ya, en fin, hablaré de otras cosas en ese sentido, pero no me siento totalmente cómodo con el concepto. A mí me gustaría comentar con respecto a si es caro o si es barato, tiende
a bajar el costo de estos estudios, porque cada vez en el mercado hay aparatos más económicos y más eficientes. O sea, que la cantidad que mencionaron de un estudio de este tipo podría reducirse impresionantemente con una buena selección del equipo, una buena selección de la persona que va a aplicar, que va a instalar el equipo y que va a, sobre todo aquí la clave es la interpretación de los datos, que el equipo sea lo suficientemente adecuado como para que dé una cantidad de datos que los programas que vienen con estos equipos, que es estadística pura, nos puedan dar, puedan leer qué es lo que está sucediendo en el cerebro de ese cliente. El problema es que estoy completamente de acuerdo con Álvaro. Lo que se está haciendo en este momento en neurociencia en general es el estudio del cerebro con intención de encontrar, irse más hacia lo médico. La aplicación de la neurociencia al marketing, en un neuromarketing, es estar leyendo un cerebro que si una persona es la que está una persona capacitada es la que está interpretando esta información, hay posibilidades de sacar información muy específica, muy valiosa, muy peligrosa incluso, dependiendo de la calidad del equipo y la calidad de la interpretación. Y esto a mí en lo personal sí me preocuparía. De hecho, entre los colegas con quienes me muevo, la mayoría o somos neurobiólogos o neuropsicólogos, sí nos cuestionamos mucho la aplicación neuro al marketing porque podría ser completamente manipulador de las conciencias de los cerebros. Para aquellos que cuestionaban la existencia de la publicidad subliminal, esto es todavía mucho más perverso. Subliminal. Así es, así es. Pues muy bien. Vamos hacia la siguiente pregunta. Álvaro, es para ti. Bien. ¿Cómo hacer neuromarketing en la nueva normalidad? A ver, yo voy a desvender el neuromarketing. Por lo siguiente, cuando estaba yo haciendo mis notas en la mañana, me cayó el 20 de esto, que es el neuromarketing en términos generales pertenece al mundo de la ejecución, es decir, pertenece al mundo de determinar los colores que van en tu empaque, ¿no? El orden en el cual colocas las cosas en el anaquel, si la etiqueta debe ser más grande o más pequeñita, si deberías de utilizar bebés de 3 meses o de 6 meses en las fotos de tu publicidad. O sea, es decir, corresponde al mundo de la ejecución y de la forma. Yo defendiendo mi postura de estrategia de marcas, me parece que si el éxito de tu negocio depende de eso que acabo de mencionar, de tu comunicación, de tus empaques y tal, pues estás en el hoyo, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, la gente debería de gravitar de manera natural a tu marca, porque desde el punto estratégico, es decir, desde el punto de vista de narrativa, desde el punto de vista de la historia que relata tu marca, es tan única y tan relevante a tu cliente que es la única que va a considerar, de tal manera que cuando se acerca al anaquel, nada más ve tu marca y no contempla las demás. O sea, imagínate qué pánico y la vulnerabilidad de tu negocio si tu éxito depende de la etiqueta o del empaque o del display. Pero bueno, en fin, y esa no era la pregunta. Lo que pasa es que yo a chaleco tenía que aventar mi rollo. Entonces, con respecto a la nueva normalidad, pues me parece que aquellas personas que venden neuromarketing o aquellas personas que venden soluciones basadas en neuromarketing van a hacer como dicen, su sábado, su viernes, o van a matar víbora en no sé qué día de la semana. O sea, les va a ir muy bien porque estamos enfrentando un mercado
contraído, un mercado mucho más competido, de tal manera que quienes competimos o quienes compiten en el mercado van a echar mano de cuanto recurso puedan, con tal de desplazar de mercancía. Y entonces, dentro de estos recursos, seguramente figurará el neuromarketing y lo emplearán las compañías. Pero yo creo que es dos cosas. Yo creo que es una moda que va a pasar como las demás modas que hemos tenido en el marketing, y el principio que es el evaluar las cosas a partir de las reacciones que provocan. Eso es algo que se hace o venimos haciendo de manera espontánea desde la primera vez que alguien evaluó la comunicación de una marca. Eso creo. ¿Y mis colegas cómo lo ven? Pues sí, si me permiten hacer una observación. Por favor, Diana. Adelante. Hacer neuromarketing en esta nueva normalidad. No se los debería de dar como tip, pero nuestro cerebro no está funcionando en una normalidad. En este momento nuestro cerebro está funcionando bajo una gran cantidad de estrés que algunas personas lo manifiestan, otras personas no saben cómo manifestarlo. Pero nuestros cerebros, de una manera u otra, están funcionando más con una parte del cerebro que se llama sistema límbico, donde están más implicadas las emociones, pero en esta situación de peligro, el cerebro trata de proteger a la persona. Esa es su función, para eso está diseñado biológica y evolutivamente. Y entonces las reacciones de todos los estudios de neuromarketing en esta época van a ser completamente anormales, no van a funcionar. Funcionarán siempre y cuando estemos en la misma situación generalizada de estrés. Pero en cuanto se libere, espero que la situación se mejore, se libere y lleguemos no a una nueva normalidad, sino a una normalidad como la que teníamos, ojalá que eso suceda, para que nuestros cerebros regresen al funcionamiento cuasi normal del que fue diseñado. Y digo cuasi porque finalmente no vivimos en la naturaleza, la gran mayoría vivimos en ciudades grandes, donde también nuestro cerebro no funciona como está originalmente diseñado. Un cerebro en estrés está segregando constantemente cortisol. El cortisol va a manejar todos los datos de neuromarketing de una forma no comprensible, no va a resultar. Esperemos que si regresamos a una vida normal podamos volver a tomar estos datos, pero siempre tomando en cuenta que las reacciones no van a ser iguales y que si analizáramos en este momento qué es lo que quiere un cliente, es muy fácil saberlo, porque el cerebro es para lo que está diseñado. Lo que quiere un cliente es sentirse seguro, que su integridad física no va a ser violentada. Por ahí puede ir la oferta de las marcas, de los servicios, porque eso es exactamente lo que inconscientemente todos los cerebros están buscando en este momento. Pero, Diana, a ver, el impacto del confinamiento en el cerebro, realmente, si lo pudiéramos medir y pensáramos que esa es la nueva normalidad y se va a prolongar, daría muchísima información muy valiosa, ¿no es cierto? Sí, sí. Esta exaltación, es más, ¿qué digo exaltación? Esta exuberación de la secreción del cortisol que mencionas es la que nos va a dar una información muy rica de lo que piensa o lo que siente nuestro target cuando está encerrado, y entonces ahora que por fin sale a la calle, ¿cómo lo atrapo? Estoy hablando desde el punto de vista no humano, piadoso,
sino desde el punto de vista de mis clientes de marketing, que últimamente lo que quieren es vender más. Entonces, como dijera Biden, en este minuto que me estoy tomando para respirar, lo que quiero decir es, simple y sencillamente, no estamos viviendo una época riquísima para evaluar cosas en el cerebro que normalmente no podríamos evaluar en condiciones normales. ¿Será eso, Álvaro? Es más, es que ahí te va, y con esto ya termino en fin, de desacreditar el uso del neuromarketing como una herramienta válida. Ahí te va. Conforme va la conversación, me doy cuenta que con el neuromarketing tenemos una lectura íntima de nuestro consumidor, pero no es una lectura profunda. Hago la pausa para que la idea caiga. Es una lectura íntima, pero no profunda. Es decir, leo tus reacciones, pero no entiendo tus motivaciones. Ándale. Y eso es, y esta lectura que es fundamental en la chamba que nosotros hacemos. Es decir, no se trata de ver cuál es que ahí te va desde el punto de vista de construcción de marca. No se trata de ver si el rojo te hace vibrar más que el amarillo. Más bien aquí el punto, y esto no te lo va a dar el neuromarketing, es entender cuáles son los códigos, por códigos me refiero colores, formas, texturas, olores, bla, 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 cuáles son los códigos que están en sintonía con la narrativa de tu marca, construyendo en el punto que hizo Diana hace un momento. Lo que las marcas tendrían que estar haciendo actualmente es dar contención a la gente, es decir, dar tranquilidad. ¿No? Eso no te lo da el neuromarketing, o sea, eso lo sabes, ¿no? O sea, con que tengas 2 grados de psicólogo ya lo hiciste. Bueno, y entonces, en ese contexto, lo único que tienes que hacer es descifrar cuáles son los códigos que te ayudan a comunicar, en este caso, tranquilidad, ¿no? Y ahí es donde de repente el neuromarketing, ojo, el neuromarketing te puede dar una lectura, eso sí, de la eficacia de un estímulo, pero no necesariamente te da la lectura de cómo ese estímulo en particular te ayuda o no a construir el mensaje que quieres llevar. Órale. Es profundo, pero no íntimo, Álvaro. Exacto, ese es mi punto. Tú tienes una nueva filosofía socratiana ahí de lo que es largo, pero no es demasiado corto. No, ¿a poco no está bien? O sea, neta, es una lectura íntima, pero no profunda. Sí, yo creo que sí. Está igual que las elecciones en Hidalgo, está bien bonito. Ok, no les gustó. Bueno, a mí me pareció genial y voy a hacer una nota y voy a escribir un artículo, me vale. Te va a publicar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama el periódico ese que habla de puros accidentados, no? La nota roja, no sé qué más. ¿Alarma? El Alarma, ¿no? Pero yo creo que, mira, sí estoy de acuerdo contigo, Álvaro, que a veces medimos cosas con demasiado énfasis, pero no somos muy profundos. Ya fuera del sarcasmo. Y yo sigo pensando que este confinamiento es riquísimo para aprender un montón de cosas sobre cómo piensa el ser humano. Que nada más nos pasa, gracias a Dios, cada 100 años o cada 50 años, ¿no? Porque si no, no aguantaríamos mucho. Pero bueno, pues ya estamos encerrados, vamos a aprovecharlo. Tal cual. Estamos encerrados, vamos a aprovecharlo y vamos a ver cómo medimos. La bronca es que si de por sí cuando no estamos encerrados no vamos al hospital a estas maquinotas, pues encerrados menos. Pero bueno, vamos a ver qué ofrecen los científicos como Diana y no sé, les damos toques a domicilio, yo qué sé, les explicamos un dedo o algo. Sí, ¿no? Tenemos que aprovechar. Mira, o sea, los que vivimos en una situación familiar sui generis de pareja o de yo qué sé, o con niños o lo que sea, o con mascotas, aunque sea, sabemos lo que es estar encerrados 7 meses con las mismas personas, las mismas horas, todos los días, de todo el santo día. Es un ambiente maravilloso para medir la resistencia del ser humano a la reclusión. Es más, las autoridades, las autoridades podrían entender mejor qué pasa en los penales. Están encerrados todo el día. O sea, es maravilloso, ¿no, doctora? Sí, existen equipos portátiles que si realmente quisiéramos medir cómo está funcionando un cerebro en reclusión, hay equipos portátiles que se conectan a Wi-Fi y desde mi casa yo podría estar en mi computadora
verificando cómo está el cerebro de la persona que tengo conectada a gran distancia. Por ese lado no hay tanto problema. El problema es que, ¿para qué quiero esos datos? Sí, en verdad es una situación completamente fuera de la realidad. Yo sé, puedo predecir más o menos cómo está funcionando ese cerebro, está funcionando bajo estrés, ha habido un mayor número de solicitudes de atención psicológica por depresión o por ansiedad, o sea, allí están los datos, es evidente lo que está sucediendo, pero aquí más que resistencia, querido Moisés, hablaríamos de resiliencia. ¿A qué me refiero? Es un término muy de ingenieros que se aplicaba a los materiales cuando estos materiales cambiaban de forma con respecto a si había más calor, menos calor, más presión, etc. Nuestro cerebro es sumamente resiliente, pero hay que enseñarle a ser resiliente, que significa afrontar de la mejor manera, las situaciones de estrés. Y entonces, los cerebros que están educados y preparados lo hacen de una manera mucho más exitosa que los que no. Entonces, si tú me dijeras, hay que conectar a 10 personas para ver qué medimos, podemos predecir qué es lo que vamos a medir. Yo no pondría esta situación como una ventaja para medir, porque no es una situación normal y no va a ser a la larga una situación similar, esperemos, ¿no? Entonces, ya se sabe en neurociencia qué es lo que sucede. En neuromarketing no creo que les conviniera más que la aportación a que su cliente se sienta más seguro, más tomado en cuenta, más apapachado emocionalmente. Eso es lo que se necesita, pero fuera de eso los datos van a estar disparados. Muchas gracias, Diana. Y bueno, aprovechando que estás comentándonos, tenemos una pregunta especialmente hecha para ti. Y Diana, por favor, cuéntanos cuál es tu opinión acerca de la ética en el manejo de la información que se obtiene por los equipos que se usan en el neuromarketing. Pues ha sido todo un autoanálisis, porque muchos compañeros de la universidad me han pedido que vaya a sus grupos de mercadotecnia a dar una plática del neuromarketing. Y entonces yo me he sentido, les voy a ser muy honesta, me he sentido entre la espada y la pared, porque sé perfecto el por qué la petición, y desde que di una materia en la carrera de diseño de modas, lo entendí todavía más, pero al mismo tiempo me siento también del otro lado, donde estamos todos los los neurocientíficos, que siempre estamos abogando porque este tipo de estudios y estos equipos, como bien lo ha dicho Álvaro en varias ocasiones, se aplique con la mejor ética posible, porque de verdad una persona bien entrenada puede sacar una cantidad de información muy valiosa desde un punto de vista, muy peligrosa desde otro punto de vista, y que creo que nuestra función, muchos somos educadores, nuestra función es transmitir la aplicación de esos valores a la utilización de estos datos. Muchas gracias, Diana. Moisés, Álvaro, Nicola, ¿alguna opinión al respecto? La ética, por empezar, la ética es una palabra bien complicada, porque la ética, aunque se supone que es el bien y el mal y todos esos rollos, es una palabra complicada porque también tiene muchos ángulos, ¿no es cierto? Cuando yo voy al médico y me sacan sangre, lo que dice la ética es que si yo pedí que me saquen la sangre y me hagan un análisis, estoy dando permiso a que sepan algo de mí, ¿no? Que no sabrían si no me sacan la sangre. De igual manera, cuando yo hago un estudio de mercado
y le pregunto a 400 personas y les digo, pues las preguntas, ellos tienen el derecho a no contestarlas. Entonces, me remito específicamente a la pregunta de hace rato que le hicieron a Diana. Cuando alguien se somete a un estudio de estos, pues yo me imagino, pues que se somete sabiendo, pues para qué es el estudio o qué le van a sacar, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa línea fina entre es ético o no es ético? No, Estoy en quizás la hay... parte retórica, no siquiera es una pregunta, es una parte retórica. No, ¿Dónde está esa yo creo parte? que ahí, sí, el cuestionamiento no es tanto el, el obtener información de la persona que se prestó para ello. Yo creo que ahí no hay la menor bronca, sino aquí quizás el cuestionamiento es el uso de esa información. O sea, eh, porque al fin y al cabo sí conoces de manera disque muy precisa cuál va a ser la reacción que tu cliente va a tener ante cada estímulo que le pongas enfrente. Hombre, la apología del neuromarketing sería que gracias a él podemos ofrecer a la gente productos, marcas, campañas, tal, que les van a gustar más, ¿no? Que van a estar más en sintonía con sus gustos, sus aficiones, en fin, lo que sea, ¿no? Digo, si quisiera hacer la apología, que obviamente no es mi postura, me pareció horroroso. Pero, pero creo que va por ahí la pregunta, o sea, no es tanto con respecto a la obtención de la información, sino con respecto a su uso. Es como una ventaja injusta, ¿no? Es el unfair advantage de las marcas, ¿no? O sea, ¿hasta dónde sí se vale? O sea, ¿hasta dónde sí le das chance a los cuates ahora que quieren romper las 2 horas en el maratón? ¿Hasta dónde les das chance de sí emplear estos zapatos nuevos de Nike que te impulsan más? O sea, ¿hasta dónde? O sea, es como... Haz de cuenta como si necesitáramos el antidoping para las marcas, ¿no? O sea, yo creo que esto es ya un poquito demasiado. Bueno, pero a fin de cuentas lo siguen haciendo y nadie los va a parar. Es como decirle a Facebook que deje de usar los datos y vendérselos a todo el mundo, al Big Data. Pues, Yo creo que, como todas las cosas que pasaron de moda, se va a dejar de hacer en el momento en el que los fabricantes, los anunciantes, los marqueteros se den cuenta que pues, al fin y al cabo esto no es lo que va a hacer la diferencia. Lo que va a hacer la diferencia es la narrativa de su marca y el neuromarketing todavía no encuentra un lugar en el diseño de la narrativa. Lo que siempre nos comentaste, Álvaro, primero está en estrategia. Y volvemos a la primera sesión. Sí, tal cual, neta, ¿no? será el sereno. Hace muchos años, cuando yo trabajaba en cierta cadena de medios muy grande, nadie es perfecto, alguien me dijo que iban a cerrar la edición impresa de la revista tal. Pues ciérrenla, a menos de que la quieran pues para envolver tortas. Pues nadie lee una revista de ese tipo impresa. El futuro de los medios es el medio digital. Casi me corren de la empresa, de hecho acabaron corriéndome después. Pero es lo mismo, más o menos, los periódicos. O sea, ¿han ustedes agarrado últimamente un periódico? O sea, ¿no se sienten como vintage, como retro, de repente? Un poquito, ¿no? Pero bueno, todo tiene, todo llega, todo pasa, todo va a pasar, todo va a suceder. Esto del neuromarketing ya no es ni siquiera polémico a veces en algunos lugares. En algunos lugares es mainstream. Vayan a los países nórdicos, ahí enchufan cualquier cosa, cualquier aparato todos los días. En cambio acá nos da pavor que nos conectemos, no nos vayan a sacar información. Pero no sé, ahí el conservador es mi compadre acá, el Angelo Milanese. Nicola, ¿tú crees que eso va a ser un futuro complicado para el ser humano? ¿Será? Quién sabe, mi estimado Moisés, son 100 años que el ser humano nos enfrenta a una situación como esta, quién sabe. Claro. Pues sí. Y bueno, pues tenemos más preguntas del público, vamos a pasar a ellas. Y bueno, esta es una pregunta de Claudia León, nos dice que una de las desventajas de la investigación tradicional es que se estudia al consumidor en un ambiente no natural. De ahí la importancia que está tomando la etnografía para conocer de una manera más real el proceso de compra o parte de esto. Y pregunta, ¿no podría estar pasando lo mismo con el neuromarketing que se hace en un ambiente de laboratorio? ¿Quién toma la pregunta? Por supuesto, es Álvaro.
A mí me parece que es mucho más importante ir al fondo que a las formas. Y efectivamente, cualquier herramienta que tenga que ver con antropología, sociología, psicología, son las herramientas a las cuales debemos de acudir para realmente entender las motivaciones y los medios, los drivers y las barreras que tienen nuestros clientes. Y efectivamente, al fin y al cabo, en términos generales, en un estudio de neuromarketing, las personas son expuestas ante los estímulos en un entorno artificial o en un entorno forzado. Entonces, sí. Y pasa lo mismo. Sesgo de cortesía, ¿no? ¿Perdona? El sesgo de cortesía, entre otros. No necesariamente, porque aquí no hay voluntad. O sea, si no me gusta tu anuncio, pues la pupila se me hace chiquita. Si lo encuentro increíble, la pupila se me va a poner así de grande, ¿no? Ahí sí no puedo hacer nada. Pero aún así, sí se da en condiciones forzadas o artificiales. ¿Quién se siente más investigado y más auscultado? ¿Al que abordas en la calle con una encuesta de papel o al que lo metes a uno de esos laboratorios? ¿Quién se sentirá más invadido? ¿Quién nos da Los mejor dos, no, información? ¿sabes qué? Es que yo soy enemigo de las dos. Más bien, aquí hay que estar afuera y checar. Sales a la calle, observas, infieres, ¿no? Esa es la realidad. Y les preguntas y escuchas y no lo tomas at face value, sino más bien tratas de entender lo que hay detrás de lo que te están diciendo, porque ahí sí, para que veas, existe lo que está señalando Nicola, que son dos cosas diferentes. El comportamiento real no es lo mismo que el comportamiento declarado. Haz de cuenta que yo ahorita llego y te hago una entrevista. Hola, muy buenos días, ¿le puedo hacer una consulta? Vengo de Aeroméxico. Ok, perfecto. Ahora, entonces yo te pregunto, ¿a usted le gusta viajar? Me va a decir, obviamente sí. ¿Cuántas veces viajó a Europa usted el año pasado? Entonces no me va a decir, güey, o sea, no ha ido en 2 años. Entonces, no, el año pasado, entonces te pones a pensar y la chava que tiene el cuestionario te da un rango. Ninguna de 0 a 3, de 3 a 7 o más de 7. Entonces tú dices, no, más de 7. Y no has ido a Europa hace 2 años, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en el caso de la encuesta y es lo que señalaba Nicola. Son dos boletos diferentes. El comportamiento declarado no es el comportamiento real, en cuyo caso lo importante aquí es observar desde fuera. Ahora sí que los marqueteros somos stalkers antes de que existiera el término, ¿no? Esa es la realidad. Esto se llama investigación por stalking, ¿no? O algo así. Stock research. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues vamos hacia la siguiente pregunta del público también. Es de Israel Juárez y esta va directamente para ti, Diana. Y nos comenta que si no te parece que el reto del neuromarketing es justamente tener la flexibilidad de adaptarse a la nueva forma que la mente está pensando y procesando. Al final tendremos datos de comportamiento de cómo está modificando el pensamiento hacia el consumo y gasto. Y ahí, la materia prima. ¿Qué opinas? Es que en realidad no hay una nueva forma en la que el cerebro esté pensando, porque si lo tomamos de esa manera, querría decir que la evolución biológica puede ser en unos cuantos años y en la realidad no sucede así. Muchas de nuestras reacciones actuales es por la construcción de un cerebro de hace cientos de años atrás, a partir de la evolución de presiones de selección del ambiente para que nosotros reaccionemos y tengamos ciertos patrones de conducta. Entonces, si me dijeran la nueva forma de pensar, yo lo pondría en duda. ¿A qué se refieren con nueva forma de pensar? Porque nuestro cerebro va a reaccionar exactamente igual como hace cientos de años atrás. Las únicas diferencias que hay entre el humano primitivo y nosotros es que es el ambiente, es el enriquecimiento ambiental, digámoslo así, porque vivimos en ciudades y antes estábamos más preocupados por el depredador
Y ahora estamos más preocupados por, bueno, el asaltante, que sería otro tipo de depredador. Pero nuestro cerebro va a funcionar igual. Necesitarían pasar miles de años hacia adelante como para decir que en realidad nuestro cerebro cambió la estrategia, la forma de pensar. Estamos funcionando igual. Las otras diferencias es que ahora sabemos mucho más del funcionamiento del cerebro y que es posible educarlo y sacarle más provecho. Esto también con respecto al humano primitivo. Pero ahí sí pondría como en duda este término de el nuevo funcionamiento del cerebro. Muy bien, Diana. Muchas gracias. Álvaro, Moisés, Nicolás, ¿algo que quieran agregar o comentar al respecto? Me quedé con la parte del nuevo funcionamiento y la pregunta que se me quedó atorada en la mente fue, ¿nuevo funcionamiento del cerebro? Sí. ¿Diferentes tipos de cerebros? No. ¿Somos iguales que siempre? ¿O creen ustedes que hemos cambiado tanto como para decir que nuestro cerebro ya es distinto? ¿Qué parte es nata y qué parte es aprendida? ¿Ya nacemos con un chip diferente? ¿Qué es lo que las abuelas insisten en que ya traen el chip cambiado? Yo creo que no. Yo creo que hay una parte bien pequeña con la que se nace y gran parte es aprendido. Pero ahí yo creo que los neurocientistas tienen una versión diferente que los psicólogos, ¿no? No, estamos en la misma línea. Sabemos perfectamente que la epigenética, espero que todo el mundo maneje este término de epigenética, si no, en un momento más lo explico. La epigenética es la que está modificando nuestra forma de reaccionar, las condiciones, está poniéndole condiciones a nuestro cerebro en diferentes aspectos, pero finalmente la epigenética es la que va a determinar cómo funciona nuestro cerebro, que está genéticamente condicionado a mantenernos vivos en lo posible. Esa es la función principal de nuestro cerebro. Entonces, ahora sí explico epigenética, son todos los factores ambientales que van a influir en cómo reacciona el cerebro, cómo se expresan incluso los genes. Por ejemplo, yo puedo tener incluidos genes que estén codificando para el desarrollo de una demencia de Alzheimer, porque mi mamá lo tiene, pero la epigenética, o sea, mi estilo de vida saludable, va a ser si se expresa o no se expresa esa enfermedad. Yo vivo en un medio estresante, con pésima alimentación, cero ejercicio. Yo estoy haciendo que mi epigenética haga que se expresen esos genes que yo ya traía de familia. Pero si puedo modificar mi epigenética y tener estilos de vida saludables, voy a disminuir estadísticamente hablando, porque pues, no es así categórico, pero voy a disminuir en mucho la posibilidad de que cuando yo sea viejita desarrolle una demencia por Alzheimer. Vale. Espero que con ese ejemplo quede más claro la epigenética. Sí. Y con eso vamos a vender más Coca-Colas. Seguramente. De dieta y sin cafeína. Okay. Así es, muy bien. Y bueno, tenemos una pregunta más, igual del público. Esta es de Leti Reyes y nos dice, ¿cómo podemos conectar con el cerebro del consumidor para la decisión de compra? Supongo que se refiere a influir en la decisión de compra. Yo creo que más bien no. Olvídate, no quieres conectar con el cerebro. Quieres conectar con el corazón para conectar con la cartera. Absolutamente. Esa es la realidad, ¿no? O sea, de acuerdo. Ojo, nuestro oficio no es de encefalometría. Ándale, ¿qué tal? O sea, no va por ahí. ¿Qué tal? Lo escribo otra vez. Es entender motivaciones, entender aspiraciones, entender los miedos. And by the way, te puedes apoyar en este caso, si quieres, en el neuromarketing para
chécate, mira, para que no digan que hoy vine tan negativo, haz de cuenta que tú puedes decir lo siguiente, determinas que la emoción que quieres despertar es confianza, sale, órale. Y tú sabes que culturalmente los colores que te dan confianza, me lo estoy inventando, son el verde por la paz y no sé qué, y el azul porque me lleva al mar, ¿no? Entonces ya tienes tu repertorio, pero tú ya tienes acotaditos los códigos que sabes que comunican lo que quieres comunicar. Y en ese caso, entonces, ahora sí, púmbale, acudes al neuromarketing para determinar dentro de estas opciones cuál es todavía la que más, la que despierta una reacción más acentuada en tu consumidor. Pero yo, la neta, y estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano por rescatar el neuromarketing. Yo creo que lo que nosotros hacemos va de apelar aquí al corazón para apelar acá, para poder quedarte con la cartera del cliente. Yo creo que, insisto, y con esto cierro, es el marketing del marketing. No nos vayamos, yo por lo menos no me voy con la finta. Pero a ver, Álvaro, tú dices, perdón, adelante, Nicola. Back to basics, en marketing las emociones son claves. Si no hay nada en el corazón, tampoco va a haber algo en la cartera. Totalmente de acuerdo. Híjole, a ver, doctores, perdón. Aquí hay 3 cosas interesantes que me llamaron muchísimo la atención. Voy de fácil a difícil. Fácil. Rescatar el neuromarketing, no, compadre, pues no hay que rescatar el neuromarketing, es una super tendencia y va viento en popa contigo y sin mí. Pero la difícil no es esa, la difícil es la otra que dijeron. El marketing va al corazón y al bolsillo, y en la mercadotecnia business to business es igual. Es exactamente lo mismo. ¿Estamos diciendo acaso que el comprador corporativo es mucho corazón y cero racionalidad? No, güey, no es así. No. Hay argumentos, ojo. El comprador corporativo se maneja con emociones. El marketing agrícola es un perfecto ejemplo. Ok. O sea, una emoción es la confianza, una emoción es la seguridad. O sea, es decir, hay emociones frías y emociones cálidas, pero lo mismo si tú contratas una hipoteca que si compras un viaje a no sé dónde, así súper, ¿no? En ambos casos tu decisión, es más, lo mismo la gerente de adquisiciones de, no sé, de Bimbo, cuando decide comprar el trigo iba a decir a un fabricante, a una compañía u otra, al final del día lo hace a partir de una emoción. ¿Cuál es la emoción? Me siento tranquila por la decisión que estoy tomando, o tengo confianza en el proveedor, pero al final es una emoción detonada por un argumento, entre comillas, racional. Pero o sea, aquí, y si compras chocolates o si compras barriles de petróleo, o sea, al fin y al cabo, y si eres consumidor final o si eres business to business, que a mí no me gusta la distinción, compras con el corazoncito, así nada más. Sí, compras con el corazoncito, sí estoy de acuerdo, no estoy diciendo que no, pero es que no podemos negar que hay una gran componente racional en la decisión que te acerca a la final de escoger entre 10 proveedores a los últimos 2 y ahí disparas tu corazón, porque entonces me estás diciendo que el fintech también es una disciplina de puras emociones, y donde menos hay, yo creo que es en ese tema del fintech, ¿no? Al contrario, empezando por el fintech, o sea, ¿por qué la gente compra o vende acciones? Pues porque están de buenas o de malas, porque tienen miedo o están optimistas, así nada más. Y ese miedo y ese optimismo es alimentado por argumentos, entre comillas, racionales, por una lectura de crecimiento global, pero yo sostengo 2 cosas. Uno, es lo mismo venderle al consumidor final que a un consumidor de una compañía, porque es exactamente lo mismo, y en ambos casos la compra la haces a partir del corazón, y bueno, muchas gracias, así muchos casos. Pero es que si eso fuera cierto, Álvaro, los consultorios de los psicólogos estarían a reventar, ¿sí? Y las clases de matemáticas estarían vacías. No, creo que ni muy 2T ni muy 5T, o sea, yo creo que hay una componente, por eso tenemos 2 hemisferios, somos una especie
una especie, porque no somos una raza, privilegiada. Tenemos corteza, hombre, aprovechémosla. Las pobres hormigas no tienen corteza, hombre. Tenemos una dicotomía natural entre 1 más 1 es igual a 2, y lo que dicen uno que otro científico de la ciencia del management, que 2 más 2 son 5, porque hay que ser equipo. 2 más 2 son 4. Solamente son 5 cuando piensan como mis compadres acá. Pero 2 más 2 son 4. Entonces, a mí me da mucho miedo y se me hace que esto deja para muchas discusiones posteriores. Pero el neuromarketing, no hay que rescatarlo, hombre. Ya llevamos quién sabe cuánto tiempo usándolo, nomás que hay uno que otro que todavía no lo puede pagar, como dice Nicolás, para las grandes marcas. Pero sigamos haciendo experimentos, yo creo. Me voy muy escosiparaflístico anafilóctico. Muy bien, Moisés, muy bien. No me voy tranquilo. Diana, ya no, lamento informarles que el tiempo se ha acabado, ¿no? Se puso muy buena la charla, pero sí, llegamos al fin. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias por compartirnos tu expertise en Gracias, Diana. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti y sobre todo, pues, gracias al público, ¿no? Gracias a todos los que están aquí con nosotros, los que ya han estado y los que estuvieron. Esperamos volver a verlos en siguientes charlas. Recuerden, inviten a sus amigos, colegas, familiares, ayúdenos a crecer estas charlas. Nos vemos el siguiente miércoles. Espero que estén muy bien y les deseo una excelente noche.